Bienvenidos amigos al podcast de HR and Mindfulness. Mi nombre es Sofía Juárez y este es tu podcast que te acompaña día con día. Hola amigos, muy buenas tardes aquí en otro episodio más en HR and Mindfulness. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, me encantó tenerlo el día de hoy. Y bueno, él es egresado de Medicina de la Universidad de Monterrey. Realizó sus estudios de posgrado en psiquiatría en el Tecnológico de Monterrey, donde obtuvo el cargo de jefe de residentes. Realizó una segunda especialización en la UNAM en el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan Navarro. Su proyecto de tesis fue seleccionado como el mejor según la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil y fue enviado a presentarse en el Congreso número 61 de la Academia Americana de Psiquiatría Infantil, donde fue seleccionado por la Universidad de Yale como uno de los mejores 4 trabajos presentados, parte de la Liga Latinoamericana para el TDAH en la República Dominicana, Buenos Aires y Mérida, así como también laboró como delegado de redes sociales y medios de comunicación en la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil y además de su práctica privada. Con ustedes, el doctor Homero David Sandoval. Bienvenido aquí al podcast, Homero. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Excelente, aquí la verdad muy bien, gracias. El día de hoy vamos a platicar de un tema que me apasiona y bueno, se llama la depresión y los trastornos de la salud mental, ¿va? Muy bien. Empecemos. A ver, Homero, platícanos un poquito. ¿Cuáles son los trastornos más comunes hoy en día, los trastornos psiquiátricos? Pues bueno, los trastornos psiquiátricos más comunes suelen ser depresión, ansiedad. Yo creo que eso es lo que vemos todo el tiempo en consulta. También podemos agregar algunos otros como eh, trastorno bipolar, esquizofrenia, pero yo creo que lo más frecuente es depresión y ansiedad. Y eso se presenta en todas las poblaciones, desde adultos, niños, adultos mayores. Entonces, en todos los rangos de edades, yo creo que eso es de los trastornos mentales más frecuentes. Claro, totalmente. Y los que más abundan hoy en día, ¿no? Digo, por todo lo que tenemos ahorita, digo, pandemia, guerra, digo, todo lo que está pasando, ¿no? Exactamente, ha estado pasando muchas situaciones que han intensificado, agravado o modificado de alguna manera la evolución y la gravedad de los trastornos, ansiosos y depresivos. Totalmente. Oye, ¿y qué es la depresión? Ahora sí platícanos un poquito, ¿qué es la depresión? Bueno, primero para poder entender qué es la depresión, tenemos que entender que la depresión es como una enfermedad que se caracteriza por una alteración del estado de ánimo. Las emociones podemos decir que una cosa es lo que sentimos de una emoción y otra cosa es el estado de ánimo. Yo puedo sentir tristeza, enojo, felicidad, y eso es por rangos cortitos, casi siempre detonado por algo, y tiende a regresarnos al estado basal. Sin embargo, la depresión es un tiempo largo con una tristeza constante o en algunos casos casi constante. Por ejemplo, en los niños y adolescentes puede haber una mejoría temporal. Por ejemplo, nos vamos a Disney, se sienten mejor, pero regresan y hay una dificultad para disfrutar las cosas, una dificultad para tener energía, para hacer las cosas que antes hacían. Ahora, hay una cosa bien importante. Cualquier estado de ánimo que perdure por mucho tiempo, podemos decir que es anormal. O sea, es decir, también puede haber lo contrario, que es la manía, que podemos decir una alegría constante, y eso también puede considerarse normal, no nada más la tristeza. Claro que sería más bien una euforia, ¿no? O sea, todo en exceso es malo, ya Exacto, sea por un lado o por el otro. exacto. Oye, y el otro caso de la ansiedad, platícanos cómo detectar si alguien tiene ansiedad y qué es la ansiedad. Bueno, la ansiedad se caracteriza por miedo. Y ahora, el Okey. miedo es necesario y es útil, nos ayuda. Por ejemplo, no sé, voy a tener un examen, bueno, voy a estudiar en lugar de irme a una fiesta. Sí, O voy a cruzar una calle, bueno, voy a voltear y no me voy a cruzar nada más. O sea, el miedo es necesario, me va a ayudar para la sobrevivencia. sí. Y de hecho se dice que el miedo también tiene muchos componentes evolutivos, nos ha ayudado desde muchos años. Sin embargo, los trastornos de ansiedad se caracterizan por un miedo en el cual está fuera del área de desarrollo o la edad de desarrollo, y aparte es un miedo extremo que nos genera una parálisis, no podemos hacer cosas, no podemos funcionar al 100,
no podemos, incluso pensar y nos quedamos estancados. Ahora, hay muchos trastornos de ansiedad, también eso es importante, porque depende del tipo de trastorno de ansiedad, se manifiesta de manera diferente. Sí, Por ejemplo, yo puedo tener un trastorno de ansiedad generalizada, que es como muchas preocupaciones por muchos temas, los cuales, pues, están fuera de la realidad. Eso es bien importante porque muchas veces esas preocupaciones, cuando ya las ponemos en realidad, nos damos cuenta de que no hay una base real. No es necesario pensar muchas veces en ellas y no nos hacen ir bien a largo plazo. O sea, es decir, a lo mejor algunas preocupaciones puedo yo pensar lo contrario y no, todo va a estar bien, pero también nos ayuda para poder prepararnos si algo malo pasa. exactamente. Entonces, esas preocupaciones nos agobian tanto que no nos dejan dormir, descansar, hacer nuestras actividades bien y al final de cuentas eso va a generar cambios bioquímicos que nos va a generar, pues, un estrés metabólico grande. La otra, por ejemplo, puede ser las fobias específicas. El primero era miedo a situaciones, que puede que pase, puede que no pasen. Una Sí, fobia sería miedo a una cosa o algo que yo puedo ver, sentir, tocar, etcétera. Un animal, las alturas, pero es a una cosa específica, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tenerle miedo a las serpientes y a lo mejor eso no podríamos considerarlo como una fobia porque realmente no vivimos entre serpientes, no lo necesitamos y eso sí nos ayuda para claro. sobrevivir. Pero sin embargo, un miedo, el cual puede ser irracional y que nos paralice, eso sí sería una fobia. Por Sí, ejemplo, no sé, o los perros. Yo no puedo ir al parque porque hay perros y les tengo mucho miedo. Entonces, y ahí me estaría paralizando para hacer alguna actividad. exacto, ya no eres funcional, vaya. Exacto. Y finalmente la angustia. La angustia también es un miedo, pero es un miedo a algo que no sabemos qué es. O sea, es algo que yo no Okey, puedo identificar. Es como un miedo constante e inespecífico. Y bueno, y eso nos puede llevar a otro trastorno de ansiedad que se llama trastorno de pánico, que es una serie de síntomas como falta de aire, palpitaciones, sudoración, visión rara, como un poco borrosa, okey. náuseas, oídos tapados, sensación de algo en el estómago y ganas de ir al baño. Ahora, todas esas sensaciones podemos decir que son sensaciones normales en algunas situaciones. Por ejemplo, no sé si te ha tocado ver o escuchar o tener un perrito que llegas y lo primero que hace es se hace pipí. Sí, sí, sí me ha tocado tener eso. Ok, ¿eso por qué es? Porque la emoción hace que el perrito sienta algo que Exacto. hace que elimine, la orina. De hecho, no la necesitamos eliminar porque hay que tomar en cuenta que todo esto es como viejo, es algo que tenemos desde la era primitiva. Entonces, Sí. nos ayudaba para escapar si había algo malo. También, por ejemplo, la sudoración nos sirve si alguien llega, nos agarra y nos podamos escapar. Ay, o sea, todo tiene su función, vaya. Todo tiene su Okey, función. Respiración rápida para poder correr, para poder la visión rara para ver hacia el frente sí. y no caernos y poder seguir corriendo. Entonces, todo tiene una función. Sin embargo, activamos esos mecanismos de alarma cuando no son necesarios, además de que le añadimos toda la sensación negativa y pensamientos negativos que se tienen, porque no sé, por ejemplo, hay ocasiones que podemos tener síntomas muy parecidos. ¿Te gustan las montañas rusas, por ejemplo? Ay, me encantan. Okey, ¿qué sientes? Siento adrenalina y mucha emoción, como mucha o sea, sí, como adrenalina. ¿Qué es la adrenalina? Por ejemplo, corazón. Corazón, palpitaciones, respiración rápida. Si te fijas, es muy parecido a un ataque de ansiedad. Sí. La diferencia es la visión que tenemos positiva uno y la Y otra, y la otra que es que es negativa, negativa. sí, Ujú, pero es la misma sensación, vaya. muy parecida. Okey. Y son de cierta manera, como tú bien comentas, como formas de como de salir en ese momento de lo que estamos viviendo, ¿no? Ujú, Okey, okey. No, ujú. qué interesante, guau. Entonces, cada uno es como para cada situación y cada cosa. Oye, y por ejemplo, el famoso trastorno TLP, platícanos un poquito en qué consiste y bueno, ¿qué es? El TLP es un trastorno de personalidad, trastorno límite de personalidad. Okey, Este se caracteriza por una alteración en la forma
de relacionarse con las personas. Hay Sí, una idealización y devaluación constante de las personas. Un día puede ser lo mejor, otro día puede ser lo peor, pero aparte también se caracteriza por un miedo al abandono, okey. mucha impulsividad, y eso genera que muchas veces también tengamos una especie de ideación paranoides, es decir, idealizo a alguien, pero los ponemos a prueba y luego me siento mal de que lo puse a prueba y luego hago cosas que luego me hago sentir mal. Entonces hace que las emociones se disregulen. Se Okey, caracteriza por una disregulación emocional importante. Genera lo que nosotros llamamos depresiones caracterológicas. O sea, sí son depresiones, pero son depresiones diferentes. Son depresiones que tienen mucha relación con la que nos está sucediendo. Es decir, son depresiones que a lo mejor, no sé, corta con alguien, pues el mismo duelo no es el mismo duelo que llevaría otra persona. Agregándole también que la impulsividad puede ayudar a que la persona tenga intentos suicidas recurrentes, conductas manipulatorias, y esto agrava la situación tanto conductualmente como anímicamente. Y entonces genera mucha disfunción en las personas que tienen este tipo de trastornos de personalidad. Ahora, hay que tomar en cuenta que un trastorno de personalidad no es un trastorno de personalidad hasta que se manifieste de manera continua durante mi vida en varias etapas. Es okey. decir, si por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo estaba en el hospital, llegó una paciente que le dieron diagnóstico de trastorno de personalidad limítrofe. Yo estaba en ese momento rotando por el hospital infantil y entonces el residente que la recibió, pues bueno, la presenta y le pone el diagnóstico trastorno límite de personalidad. Entonces le comento, oye, pero ¿estás seguro? Porque a mí me tocó verla en la mañana en el Ujú. hospital infantil cuando le dimos el diagnóstico de que su hijo tenía cáncer y mal pronóstico. Exacto. Ahora, esto no es un trastorno límite de personalidad, es un trastorno adaptativo, es una situación Claro, muy fuerte. Y ahora, para poder ser un trastorno límite de personalidad, tenemos que tener ese tipo de conductas. Bueno, ella se había intentado aventar de un puente peatonal. Este tipo de conductas durante toda nuestra vida en varios, repetitivas, claro. exactamente, y en varias situaciones. Claro, repetitivas quizá puede ser cada mes, digo, que sean constantes, ¿no? O sea, que tengas estos comportamientos Sí, constantemente. incluso no tan seguido, puede ser una vez cada 1 o 2 años, a veces Okey, o menos. Y a veces eso va disminuyendo con ciertas situaciones, por ejemplo, el insight y la edad. sí, Exacto, pero pues bueno, es algo que se ha manifestado desde la adolescencia o inicios de la edad adulta y que se manifiesta durante gran parte de la vida. Ahora, también muchas veces se acompaña de otras cosas, como conductas autolesivas, sí, y otros criterios, porque no nada más es tener un intento suicida, entonces ya puedo cumplir con un diagnóstico de trastorno límite. claro. Oye, hablamos ahora del histriónico, platícame. Pues el histriónico es un trastorno de personalidad en la cual hay una incomodidad por el no ser el centro de atención. Okey, Ahora, hay que tomar en cuenta porque también, hablando como lo dijimos hace un momento, también puede sonar como muy malo, ¿no? sí, Pero todas las personalidades tienen como su parte buena y su parte mala. sí, definitivamente, O claro, sea, claro. hay que tomar en cuenta que los trastornos es lo que nos lleva a lo negativo, Ujú, pero, por ejemplo, una personalidad histriónica puede ser muy exitosa en algunas áreas como, por ejemplo, algo sí, artístico o, por ejemplo, en ventas quizá, y de cierta manera ayuda para ciertas claro, cosas. Entonces, el que me guste llamar la atención, expresarme, o en el caso de trastorno límite de personalidad, muchos actores, sí, músicos, escritores pueden llegar a tener también rasgos claro, bueno, de los 2. De hecho, nosotros llamamos clusters a como los tipos de personalidad, y en el clúster B, que son los trastornos de personalidad, que entra el histriónico y el limítrofe, pues es lo que nosotros llamamos los trastornos dramáticos, ¿no? sí. Y pues bueno, tienen cosas buenas que pudiera ayudarlos para ese tipo de situaciones y también sus cosas malas. Claro, claro, y dependiendo también de cómo tú lo utilices, ¿no? Como tú bien comentas, hay gente que estudia actuación o gente que estudia también, incluso me ha tocado escuchar que les gusta también operar, que tienen otro tipo también de, como que ver sangre y todo eso. Bueno, allí
La característica más común de los médicos a veces, en general, es como rasgos narcisistas. Sí, Sí, eso es como lo más importante. Ahora, hay de rasgos a rasgos. Y hay autores que incluso también combinan. Hay un autor que no sé si actualizó el libro, pero ya es un poco antiguo, que se llama Milon, Trastornos de la Personalidad en la Época Moderna, okey. y habla acerca de los diversos trastornos de personalidad, pero hace una especie, nosotros decíamos que era como una especie de carta astral donde juntaba muchas, por ejemplo, no Sí, sé, personalidades, claro. exacto, histriónico con limítrofe, entonces le llamaba histriónico infantil. Ujú. Había un limítrofe con antisocial y hacía sus combinaciones y, pues bueno, hacía como una subclasificación de los trastornos de personalidad. Claro, y aparte, o sea, tú puedes tener a lo mejor una combinación y te sirve para lo que también estés haciendo, ¿no? Y Exacto, de hecho, hasta los que suenan más malos sirven para algo. No sé, por claro, ejemplo, el antisocial el antisocial que muchas veces es como que no, es un antisocial. Bueno, tenemos que tener cierto grado para poder, no sé, ser un empresario exitoso exactamente. o un vendedor o Mientras lo utilices para el bien común, o sea, y que sean fortalezas tuyas, todo está perfecto. exacto. Va. Oye, y bueno, ya regresándonos un poquito, a la depresión, ¿cómo podemos identificar, Homero, cuando alguien padece de depresión? Estos signos que nos pudieran dar estas señales. Muy bien. Primero, creo que es importante que muchas veces no podemos hablar de depresión sin hablar de ansiedad. Okey. Porque tanto químicamente, de hecho, es bien común que iniciamos tratamiento para ansiedad y todos, "¡Ah! Pero es un antidepresivo". Es que Sí, químicamente es lo mismo. O sea, químicamente un trastorno de ansiedad y un trastorno depresivo, se tratan muy parecido. okey. Y si alguien tiene ansiedad, seguramente en un momento va a llegar a tener depresión, si es que si no ya la tiene. Si alguien tiene depresión, en algún momento va a llegar a tener ansiedad, si es que no la tiene Es ya. parte de. De hecho, hay algunos escalas que nosotros utilizamos, que, por ejemplo, el Hamilton, que se llama Hamilton A, Hamilton D, y muchos ítems son como muy parecidos, y es por lo mismo, muchos síntomas son síntomas similares en la ansiedad y la depresión. Sin embargo, la manifestación es diferente. Si yo tengo a alguien con depresión, lo primero que voy a ver es tristeza, una Sí. tristeza constante que va a generar dificultades en mi vida diaria. Por ejemplo, alguien que hablemos, de algo que no es malo y pum, empieza a llorar, o está viendo una película, no sé, Lilo y Stitch, y empieza a llorar. Sí, Este, y en general, una visión negativa de ver las cosas. Es como los pensamientos se vuelven como si tuviéramos unos lentes de colores, pero no sé si te acuerdas de los lentes de 3D de hace sí, mucho tiempo, que me eran encantaban. rojo y Que te azul. ponías en el cine, sí, claro. Ajá. Bueno, es como si tuviéramos lentes nada más rojos o lentes nada más azules. Entonces todo lo vemos De ese como, color. ajá, de un solo color. E incluso si nosotros de que, oye, pero es que, no sé, por ejemplo, hay ideas de minusvalía, valgo menos que otras personas o no puedo lograr las cosas. Te puedes mostrar que, oye, has logrado hacer muchas cosas. No, no es cierto. Claro, o sea, todo lo ven pesimista, ¿no? El escenario pesimista, todo me va mal, todo Eh, sucede mal. Exacto. Y cuando hay algo bueno, es como, ay, pues obviamente lo tenía que hacer. O sea, Claro, si no entraba a la prepa, pues no me va, pues sí, pero es un logro. O sea, claro, hiciste un examen de admisión, fuiste seleccionado desde tantas personas y así en muchas cosas. lo pasan desapercibido. Exacto. Entonces, normalmente, esa es la principal característica que vemos en general como en eh, la familia, los amigos que estamos alrededor. Otra cosa que podemos ver sería la energía. Sí, de la persona. Puede ser alguien que, por ejemplo, sea muy activo, que le gusta hacer muchas cosas, que de repente llega como hablando poquito, algo disperso, también la concentración. En los niños y adolescentes a veces cambios en calificaciones, sean para abajo. Sí. La irritabilidad es una característica más que, de hecho nosotros decimos que más que tristeza en un niño, lo principal es la irritabilidad o el aburrimiento. Okey, sí, o por ejemplo, también desmotivación, ¿verdad? Falta de motivación, exacto. Claro.
Otra cosa también importante es alteraciones en ciclos biológicos, Ok. sueño, alimentación, etcétera. Pueden aumentar de peso, bajar de peso, pueden dejar de dormir o dormir todo el día. Entonces, o incluso tener combinación de estas, o sea, periodos Exactamente. de mucha hambre y de repente periodos de no como nada en 3 días y Sí, después otra vez atracones, o duermo 3 horas en una noche y al día siguiente bien y después empiezo a dormir 12 horas, 13 horas, 15 horas. exactamente. Oye, y en estos casos, por ejemplo, si tenemos un familiar, un amigo, alguien que ya identifiquemos que tiene estas señales, ¿qué podemos hacer? Lo ideal es buscar ayuda. Ok, Yo normalmente les digo, ve con un profesional de la salud, ya sea un terapeuta, un psicólogo claro. o un psiquiatra, pero busca ayuda. Eso es lo más importante. Muchas veces, y eso también es importante, que sepas con quién vas. Por ejemplo, no sé, podemos ir con un psicólogo, Sí, este, y nos va a ayudar terapéuticamente. Y hay que saber también qué tipo de terapia nos va a dar, porque todos los tipos de terapia tienen un beneficio. Sin sí, embargo, es diferente el beneficio que podemos tener de un tipo de terapia a otro tipo de terapia, que a lo mejor en un tipo de terapia el beneficio, bueno, el manejo es diferente, pero sí, los dos nos van a ayudar igual. exacto. Ahora, la otra es, si vamos con un psiquiatra, también es importante porque a veces nos va a ayudar para identificar que no tengamos alguna enfermedad, por ejemplo, problemas tiroideos. Ahorita con pandemia se está grabando mucho, por ejemplo, por niveles bajos de vitamina D. Sí, La vitamina D se activa con el sol y es un como activador de la serotonina, ayuda a la producción de serotonina. Entonces, tenemos niveles bajos de vitamina D, podemos tener riesgo de tener episodios depresivos. Entonces, ese tipo de cosas las podemos identificar. Ahora, también hay que tomar en cuenta, no todos los psiquiatras tienen entrenamiento psicoterapéutico. claro. Igual incluso los psicólogos, no todos los psicólogos tienen entrenamiento psicoterapéutico. Entonces, es importante que veamos qué es lo que a quién estamos viendo, ¿no? También me ha tocado hasta profesionales de otro tipo, no sé, un LAE, que ve pacientes. Y bueno, tenemos que saber con quién estamos viendo y qué va a Claro, pasar. y que sea, como tú bien comentas, experto en la salud mental. Exacto. Y también ver, por ejemplo, si es un psiquiatra, bueno, que también tenga entrenamiento psicoterapéutico O derivar con un o psicoterapeuta. derivado con un psicoterapeuta. Excelente. Oye, y bueno, en caso de pacientes que han tenido pensamientos suicidas, ahora sí, Homero, ¿qué porcentaje son los que salen adelante y le dan un nuevo sentido a su vida? Bueno, en general, cuando tenemos un paciente con ideación suicida, muchas veces mejoran mucho Ok, con tratamiento, ya sea terapéutico o farmacológico. Ahora, el riesgo es cuando no se trata. Vamos a hablar un poquito de la historia de los antidepresivos como para también sí, conocer esta parte que es exacto. importante. Hace mucho tiempo, cuando salió el primer antidepresivo, empezó a salir como un warning de que los antidepresivos generaban ideación suicida. Sí, 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 como que tenían esta fama, ¿no? En su momento. No, de hecho salieron en investigación. Ok, O sea, sí se veía y se medía que los antidepresivos producían ideación suicida. ok, Y de hecho, si buscas en un libro, ahí te va a decir, los antidepresivos pueden activar ideación suicida. Y después se ha visto que no es tanto así, ¿ok? Lo que pasa es que una persona que tiene depresión y ya tiene esa ideación suicida, el antidepresivo le puede producir como una especie de mejoría inicial de energía o motivación que al principio no la tenía, pero sin sentirnos completamente bien. ok. Y eso puede aumentar el riesgo suicida. Ya, ok. Entonces, siempre que utilizamos antidepresivos, los primeros, quizá 2 semanas debemos de vigilar, quizá el primer mes, Sí, pues cualquier riesgo que podamos tener suicida. Obviamente, si son depresiones especialmente graves o que tengan ideación suicida. Ahora, eso generó que se dejaran de utilizar los antidepresivos en esa época. ok. Y después se dieron cuenta que dejándolos de utilizar, la tasa de intentos suicidas aumentó más cuando había antidepresivos. Wow. O sea, lo Incrementó. incrementó. Es decir, si yo no utilizo un antidepresivo, eventualmente puede tener un intento suicida.
y no vamos a hacer nada con la ideación suicida y no va a mejorar. Ahora, obviamente también no es nada más dar antidepresivos y hay ideación suicida. Hay otras cosas que podemos hacer también, Exacto. especialmente terapéuticas. Una Este, combinación de un- ambas. exacto. Ahora, si se hace un buen manejo terapéutico, suele haber mejoría en esa ideación suicida. Ahora, también depende mucho el diagnóstico. Si es un paciente con por ejemplo, una tipo de personalidad limítrofe, a lo Ok. mejor ahí podría ser un poquito más complicado. Aunque bueno, también hay estrategias terapéuticas muy buenas para ese tipo De de pacientes. pacientes. Últimamente se le ha dado como mucho auge a ese tipo de pacientes, por ejemplo, un tipo de terapia que se llama terapia dialéctica conductual, que Sí. maneja especialmente pacientes borderline. Ujú. Pero bueno, hay otros tipos de terapia que también son efectivas y también se utilizan en este tipo de pacientes. Claro. Pero sí es importante que si nosotros no ayudamos, la mejoría va a ser menor y el riesgo de un problema grande va a ser más grande. De hecho, se dice que la depresión es uno de los trastornos que más discapacidad va a generar, y más costo a nivel salud pública. Entonces, es de los que más en los últimos años. Entonces, es algo importante que tenemos que conocer y tratar. Okey. Entonces, el tratamiento ideal, por ejemplo, para pacientes con depresión es farmacológico y también terapéutico, o sea, combinar ambas sería como el ideal, ¿no? Si Mira, tenemos este sí, diagnóstico. pero, por ejemplo, si yo tengo una depresión leve, puedo utilizar tratamientos terapéuticos nada más. Okey, Yo tengo una depresión moderada. De hecho, hay algunos textos, y eso también es importante porque depende de quién lo vea, es sí, el tratamiento que da. Por ejemplo, si yo veo un texto de psicofarmacología, me va a decir, a partir de depresión moderada puedes utilizar psicofarmacología. okey, Y la verdad es que, pues, yo no considero que sea lo mejor puro medicamento, porque al final la herramienta no se va, o sea, para poder salir de eso a largo plazo no se va a dar del todo. Entonces, creo que es importante la combinación incluso en depresiones moderadas. sí, Pero incluso también en textos de psicología también habla de que si una depresión moderada puede salir con tratamiento psicoterapéutico. Ahora, algo importante es yo doy una clase de psicofarmacología en psicología, y les digo que lo más importante, por ejemplo, en una depresión moderada sería, si genera alteración en los ciclos de biológicos, sueño, alimentación, concentración, energía, etcétera. Si es una depresión que yo veo que no hay un avance o que me quedo estancado por un tiempo, adecuado, no sé, depende del tipo de terapia, o que incluso veo que no avanza, que las ideas son muy rígidas o no hay no hay mejoría. mejoría o que lo veo muy grave con ideación suicida. También otra cosa importante en infantil. Okey, En infantil yo sí considero que el 100% valdría la pena valorarlo porque la población infantil, hay que tomar en cuenta y adolescente, es muy impulsiva. Y no tanto que los intentos suicidas sean por ideación suicida constante, sino que los intentos suicidas suelen ser por impulsividad. sí, Pasa algo, me enojo con mi mamá, me castiga y pum, voy y me tomo las pastillas. Entonces, ese tipo de cosas también las tenemos que evaluar y agregamos a un fenómeno que también se está dando mucho, que es la conducta autolesiva sin fin suicida. También es algo que se exactamente. debe de tomar en cuenta, que se ha visto que tiene una relación grande con serotonina y que tiene una conducta muy parecida, o sea, tienen como una serie de factores muy parecidos a los de consumo de drogas. Ah, okey, Y de hecho también en cuanto a conducta me funciona mucho como una conducta de como de alivio, de respiro. Yo me siento muy triste y va a tender a mejorar la emoción después de que me corto porque la convierto en otro tipo de dolor. claro. Pero hay que tomar en cuenta que el evitar esa emoción al final va a hacer que yo no la tolere. Y al no tolerar una emoción, se va a volver más fuerte y se va a volver una irregulación emocional. Exactamente, claro, y a veces, como tú comentas, hay adolescentes que, no sé, se autolesionan o se cortan solo para también llamar la atención, ¿no? Y habría que ver como ese tipo de patrones. Sí, llamar la atención, pero al final de cuentas
me acuerdo de un texto que decía, que sí es como una llamada de atención, pero es una llamada de atención de que tengo un dolor interno que tengo que Sí, atender, atender. No totalmente. es tanto de: "Ay, voy a hacer que Es me". una necesidad no cubierta, totalmente. Entonces, al final de cuentas, si hay una conducta autolesiva o hay ojo, conducta autolesiva puede ser muchos factores. Yo siempre pongo en otra clase que doy, por ejemplo, no sé si viste la película de Eso. Sí, La eso niña fallas. ajá, la niña, hay un episodio una escena donde la niña pasa por una situación, el papá se acerca, no estoy seguro qué pasa, pero como que hay una situación de abuso, Okey, la niña se mete al baño y se corta el cabello. okey, es Eso respuesta a eso. Okey, exacto, eso es también una conducta autolesiva, aunque no me estoy cortando. exactamente. También puede ser incluso tatuajes. Digo, no es como que todos los tatuajes son autolesivos, sino que me siento súper triste, pum, me tatúo. Exacto. Identificar estos patrones que después de me siento triste, hago esto y lo Exacto, hago luego, luego. exacto, hasta cosas como comer o Sí, como atracones, ujú. etcétera. Habría que identificar ahí. Sí, perfecto. Oye, Homero, y bueno, ya por último, recomiéndanos algunos libros acerca, por ejemplo, de la resiliencia o algunos que tú conozcas. Yo, por ejemplo, hay un libro que yo siempre recomiendo a todos mis pacientes, que es un libro acerca de ansiedad. Okey, Ese libro se llama Almost Anxious, Casi okey, Ansioso. Es un libro que habla acerca de cómo la ansiedad se va agravando de ser una ansiedad subclínica y va generando pues como complicaciones hasta llegar a un trastorno de pánico. exacto, Algo que también nos educa acerca de las conductas que nosotros hacemos y los tipos de pensamientos que nosotros hacemos que van a fomentar que esa ansiedad aumente. Por ejemplo, no sé, las evitaciones. Te doy un ejemplo, si yo, es la primera vez que manejo, y, o sea, alguien se me mete muy feo y estoy en una calle y después vuelvo a tener que pasar por esa calle y no, 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 porque por ahí pasó eso. Me empiezo a sentir muy mal sí, y no, no, mejor ya no, y la evito. Lo que va a pasar es que voy a empezar a evitar más cosas o más calles al punto de que se vuelve, pues, una limitante. exacto. Entonces, algo que tengo que tomar en cuenta es, ¿se va a sentir feo? Sí, se va a sentir feo, pero lo tengo que enfrentar. Y ese libro nos ayuda a entender eso y da ciertos ejercicios cuando la ansiedad es manejable. Y nos da como ciertas, también como tests para ver si ya nos estamos yendo al otro lado y nos da el warning de ve a buscar a un profesional. Totalmente. Claro, y sobre todo también, como tú comentas, si sospechamos que, por ejemplo, ya nuestra tristeza ya se volvió a lo mejor muy, Sí, sí, ¿no? O exacto. sea, siempre acudir, como tú bien comentas, con un experto de la salud mental y que la gente no tenga miedo en preguntar. Por ejemplo, las credenciales, todo lo que Sí, tenga que ver, sí, ¿no? exactamente, las credenciales, en qué consiste este tipo de terapia, porque digo, por ejemplo, psicoanálisis es bueno, yo mando pacientes a psicoanálisis Ok, y sirve muy bien, pero no es para todos los pacientes. exacto. Y muchas veces también el paciente al ver cómo funciona, sabe si, oye, o sea, creo que me puede ayudar. Digo, también hay pacientes que no del todo creen. Pero bueno, le enseñas de que, oye, así es este manejo. No sé, por ejemplo, también cognitivo. Yo he tenido pacientes que me han dado a cognitivo y me dicen, es que eso para qué me va a servir. Claro, ¿no? Sí, entonces, bueno, es que a lo mejor ese paciente es perfil de otro tipo de terapia. Entonces, es importante que ellos sepan qué es lo que se va a hacer para que entiendan el proceso y que entiendan, pues, cómo les va a dar un beneficio. Y hay que tomar en cuenta todos los tipos de terapia nos van a llevar un beneficio, o por lo menos los principales. Los principales, que son los más conocidos, ¿no? Exactamente, digo, Perfecto. de repente hay cosas que no. Y eso también es importante. Sí, las famosas pseudociencias, ¿no? Pseudoterapias. Sí, exacto. A ver, ¿cuáles son o sea, para que la gente ahorita que nos está escuchando tenga mucho cuidado, porque sí, de repente, digo, se llaman ser terapias, o sea, más bien psicoterapias cuando no lo son. Exacto, me ha tocado de que, oye, estás yendo a terapia, por ejemplo, un paciente que llega por primera vez. Sí, sí,
fui a terapia de imanes, por ejemplo. No, no, no. O, O o de, barras también, unas digo, yo he escuchado, ¿verdad? Jamás he ido, pero tampoco. sí, o sí, me lee el no sé qué, El o tarot. tarot, No, no, ajá. no. Sí, entonces, esas cosas no necesariamente, o no nos van a ayudar. Y es que no están avaladas científicamente, ¿no, Mero? Exactamente, Ojo con eso. sí, sí, no están avaladas científicamente. No sé, también tengo como una especie de con esta cuestión de, es que también hubo un texto que alguna vez leí, que decía que el psicoanálisis era una pseudociencia. Okey, ¿y qué opinas de eso? Pues es complicado porque también el psicoanálisis no busca ser una ciencia exacta. Entonces, no podemos decir como que es comprobable científicamente Sí, todo pero sí hay un beneficio sí, y al principio, al final, incluso en cuestiones médicas, muchas veces no quiere decir, esto va a ser así, sino que hay cosas que no se pueden comprobar del todo. Pacientes claro. que van muy, 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 muy mal y de repente, pum, mejoran, o pacientes que van bien y pum, reacciones adversas o raras. Claro, depende también lo que te funcione a ti en ese Exactamente. momento. Entonces, no puedo decir que el psicoanálisis no sea algo valioso, pero también no busca como tal ser una ciencia exacta. Claro. Entonces, no puedo, Y no aparte es muy largo también. exactamente. Sí. Entran muchas variables. Pero, por ejemplo, hay otros tipos de terapias que a lo mejor pueden ser más cortas, Ujú. que también nos van a dar beneficios. Pero, por ejemplo, otras como esto que hablamos, pues esos no tienen un aval científico. Claro. Entonces tenemos que ver si la persona, yo lo que les diría es, vean si el tipo de terapia se aprende en una universidad. Sí, totalmente. Y si está avalada científicamente. Sí, pero si está en una universidad es más fácil que esté avalado científicamente. Digo, lo veo difícil que, no sé, el Autónoma de Nuevo ¿Cuáles son? León Claro. esté dando terapia de imanes. No, Una no, clase. no, no. ¿Cuáles están exactamente en universidades? Y obviamente que tengan un aval, ¿no? Entonces, como bien comentó Homero, vayan, investiguen y, por favor, Sí, lean mucho ojo. qué es. Sí, sí, sí. Y ver si la persona que lo está dando tiene por lo menos un entrenamiento para dar ese tipo de terapia. Claro. Que no sea un live. Sí, claro, totalmente. O sea, inclusive, digo, un psicólogo tiene que tener un máster, ¿no? O una especialización en el enfoque que está dando. Exacto, tiene que tener una especialización en el enfoque, pero todavía, por ejemplo, si me ha tocado, es que la salud mental, Sí, desafortunadamente, yo creo que es una de las áreas donde más ese estigma hay y más charlatanería podemos sí, tener. Entonces, como digo, es que para mí sí fue muy sorprendente una vez que yo estaba con un paciente fue pura casualidad, porque y estábamos haciendo un informe de un paciente sí. y le pregunto de que, porque era legal, o sea, era un paciente legal que íbamos a ir a, Okey. yo le digo al terapeuta, entre comillas, de que, oye, ¿me puedes pasar tu cédula? Porque la voy a agregar como un Sí. dictamen, en conjunto. Me dio muchas largas y ¿Cómo después, por qué? Ajá. hasta que después me dice, no, no te la puedo pasar. Y yo, ok, ¿Por qué? ajá, busqué ir a la, Ay, no. Pero sí, era el psicólogo del paciente sí, que tenías tú a cargo. exacto. Entonces, ¿Y qué pasó en ese momento? Ay, no puede ser. no Ojo, sé, ojo, chicos, con esto. sí, pues yo lo que hice fue hablar con la familia, le comenté sobre que yo necesito trabajar con alguien que tenga cédula. Totalmente. La verdad es que era un paciente foráneo y Ah, okey. vivía también en una ciudad pequeña, no había muchos profesionales, entonces les dije, bueno, no estoy pidiendo un máster, con que tenga licenciatura en psicología. Exactamente. Chicos, mucho ojo y sobre todo también, digo, en las páginas web y todo tienen que ver que tenga, como bien comentó Mero, la cédula profesional. O sea, Sí, 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 eso es imprescindible. sí, exacto, y pues bueno, que tenga entrenamientos, que tenga Claro. experiencia, pues bueno, Y pues bueno, muchas gracias por compartirnos esto. Y sí, chicos, mucho ojo, siempre pregunten, no tengan pena, siempre, oye, pásame tu CV, tus credenciales, dónde te formaste, qué especialidad tienes, o sea, todo. No duden en preguntar. sí. De hecho, eso últimamente se ha hablado mucho con médicos y de hecho se ha puesto de que pídele que sea certificado.
Entonces, sí, Sí, totalmente, es que es muy entonces, importante. sí, porque de hecho, digo, no sé, hubo una noticia de un ginecólogo pediatra o algo así que hizo una cirugía plástica y la paciente le fue mal y no sé si Y te lo acuerdas, demandaron y todo. Sí, sí, hace unos años. Entonces, sí es importante eso. totalmente importante. La salud mental también es salud. Claro, y la salud mental, chicos, no se pone en manos de cualquiera, sino de un experto en la salud mental. Muy bien, Homero, pues ya para finalizar, por favor, déjanos tus redes sociales, pero por último, dinos en qué lugares o en qué sitios pueden acudir las personas que tengan estos síntomas, que quieran tomar terapia, acercarse con un experto de la salud mental. Bueno, en general hay muchos lugares donde podemos acercarnos. Ok. Por ejemplo, si nosotros, podemos buscar psicólogos, Ujú. podemos buscar psiquiatras, podemos acercarnos a asociaciones, por ejemplo, existe Ingenium, Ok, que es una asociación que ayuda para psicoeducación acerca de pacientes con trastorno bipolar, ansiedad, depresión, bueno, en general todos los trastornos mentales. Debe haber muchas asociaciones en otros lugares. Incluso, eso es importante, si somos estudiantes, la universidad debe contar con un área de salud mental. O ahorita con totalmente. nuevos cambios en cuanto a políticas, también los trabajos deben de contar con un área, o por lo menos algo en salud mental. Entonces es algo donde nos podemos acercar y es importante. Ahora, si no queremos utilizar estas opciones, que a veces no son opciones que nos dan tratamiento, incluso en psicología, por ejemplo, pero nos pueden derivar a un lugar. Ahora, si no, podemos buscar, hay muchos, por ejemplo, directorios o buscar en hospitales donde pueda yo tener un contacto con un psicólogo o un psiquiatra. Hay gente que dice, no, es que el psicólogo no va a atender bien porque no es médico. Pueden ayudar también. Claro, Tienen un entrenamiento y tienen un ojo clínico para ver si es necesario derivar o si lo pueden ver. Y en el transcurso del tiempo también pueden ser capaces de tomar esa decisión. exactamente. Ahora, pueden ir con un psiquiatra y no necesariamente todos los pacientes que llegan con un psiquiatra terminan siendo medicados. Claro, es un Digo, estigma. Olviden ese estigma, no existe. sí, de repente me toca gente que siento que piensa que yo estoy, ay, a ver, ¿quién voy a medicar hoy? No es el caso. No, A veces ni siquiera los terminamos viendo nosotros porque los derivamos con un terapeuta, ¿ok? así es. O lo damos psicoterapia. Ahora, pero es bien importante buscar a algún profesional. Acercarse, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Homero. Y por último, por favor, compártenos tus redes sociales. Ah, sí, claro. Bueno, yo tengo un Instagram Ujú. que es DR Homero Sandoval Ok, y en Facebook sería Doctor Homero Sandoval. excelente. Pues ahorita mismo los anoto ahí en mis páginas también para que lo puedan seguir aquí a Homero. Te tendremos en otro episodio, Homero. Muchísimas gracias, me encantó a platicar contigo de este tema. No, claro, de nada. Ya Igualmente. platicaremos en otra ocasión. Perfecto. Gracias. Hasta luego. Bye. Muchísimas gracias amigos por habernos acompañado en este espacio, que es tu espacio. Nos vemos en la próxima sesión privada en terapia. Gracias.